Tres. Buenas tardes, yo soy Emily Canales, somos del grupo número 32 y vamos a estar hablando sobre el funcionamiento de la vista, para poder lograr responder a la pregunta de si se trata de una cámara digital o analógica. Para comenzar, podemos decir que el ojo es un órgano par, sensorial y receptor que va a proporcionar el sentido visual. Cada ojo mide aproximadamente 25 milímetros de diámetro. Van a estar contenidos dentro de la cavidad orbitaria, donde un tercio de esta cavidad va a ser ocupada por el globo ocular. Bien, mi nombre es Sofía Tolosa y voy a estar hablando de las capas del globo ocular, que son tres. En primer lugar, tenemos la capa externa, que también se puede denominar túnica fibrosa. Va a comprender a la esclera, que es esta porción blanca, que es un tejido conjuntivo denso fibroso, que va a tener puntos de inserción para los músculos extrínsecos del ojo. Vamos a tener también la córnea, que es el principal elemento de refracción del ojo, que se puede visualizar en porción transparente, y algo que no nombré es que la córnea es avascular y la esclera es avascular. Acá podemos ver una vista macroscópica donde podemos observar los 5 estratos de la córnea, ¿sí? En el epitelio anterior es el epitelio corneal, un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, le va a seguir la membrana de Bowman y vamos a ver en esta parte el estroma corneal, que constituye un 90% del espesor de la córnea, ¿sí? Finalmente vamos a tener la membrana de Descemen y el endotelio corneal en la parte posterior, que va a comprender un epitelio escamoso simple. Bueno, luego tenemos la túnica media o vascular, que bueno, la encontramos en color pardo porque está completamente vascularizada. Como podemos ver, está compuesta por la coroides, que provee sustancias nutritivas a la retina. Luego tenemos el cuerpo ciliar, que tiene un músculo ciliar que al contraerse va a darle forma al cristalino para que justamente los rayos de luz puedan hacer foco sobre la retina. Luego está compuesta también por el iris, que tiene un diafragma contráctil compuesto por tejido conjuntivo vascularizado, que en su superficie posterior va a contener células pigmentadas. Lo que podemos decir importante de estas células es que pueden absorber la luz y dependiendo de la cantidad de luz que absorban va a ser el color que justamente va a tener el iris. Bueno, como podemos ver en el ojo, el iris tiene un orificio central que es lo que va a comprender la pupila. Su tamaño va a estar controlado por el músculo esfínter de la pupila, que esto se debe a que está inervado por nervios parasimpáticos y en presencia de luz brillante van a reducir su tamaño. Luego tenemos el músculo dilatador de la pupila, que va a aumentar el tamaño en presencia de luz débil, ya que está inervado por el sistema nervioso simpático. Bien, finalmente vamos a tener la capa interna, que es la retina, que a su vez está dividida en una capa interna comprendiendo la retina nerviosa y en una capa externa comprendiendo el epitelio. A su vez, la retina se va otra vez a dividir en una parte no fotosensible en la parte anterior y una parte fotosensible en la parte posterior. La parte fotosensible va a comprender a lo que son las células fotorreceptoras llamadas conos y bastones, ¿sí? Lo que van a hacer estas células es transformar estímulos lumínicos en estímulos eléctricos. Se dice que hay alrededor de 120 millones de bastones y 7 millones de conos. La parte no fotosensible va a recubrir la capa interna del cuerpo ciliar y del iris. Algo a mencionar acá es que la retina está compuesta en realidad por 10 capas, ¿sí? No las vamos a mencionar todas, pero algunas ya las mencionamos, pero dos de ellas van a comprender las células bipolares y las células ganglionales. Sí, un papel importante que cumplen estas células es que una vez que acá tenemos los estímulos lumínicos convertidos en estímulos eléctricos, en las células fotorreceptoras se va a dar una sinapsis y que la información visual va a pasar a las células bipolares. Se va a generar otra sinapsis donde la información visual va a pasar de estas células a las células ganglionares, la que tienen la particularidad de tener un axón bastante largo que nos va a llevar a lo que es el nervio óptico, ¿sí? Bueno, y después vamos a tener la capa externa con un epitelio pigmentario externo, que es un epitelio cúbico, simple cúbico, cuyas células van a poseer melanina y además va a incluir un epitelio del cuerpo ciliar y del iris, ¿sí? Este epitelio cumple muchas funciones importantes, pero dentro de ellas va a comprender que puede absorber fotones de luz. Bueno, se sabe que el ojo humano es sensible a determinadas longitudes de ondas que van a oscilar entre 400 y 700 nanómetros. Los conos, que son responsables de la visión diurna,
existen tres clases de conos, ¿sí? Con tres pigmentos diferentes. Cada pigmento, cada clase de cono va a responder a determinada longitud de onda, ¿sí? El pigmento B va a responder a una longitud de onda y va a brindar el color azul, así va a pasar con el pigmento G, que va a brindar el color verde, y el pigmento R brindando el color rojo. Después tenemos los bastones, que son responsables de la visión nocturna y van a responder a un único, a una misma longitud de onda, ¿sí? Y el pigmento se llama rodopsina. La visión que se observa es en blanco y en negro. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, el ojo se encuentra sostenido dentro de la cavidad orbitaria y esto es gracias a que tenemos seis músculos extrínsecos que los podemos llamar músculo rectomedial, músculo lateral, músculo superior y músculo inferior que le van a permitir al glóbulo ocular girar y que la córnea pueda dirigirse hacia arriba y a su vez hacia el centro. Luego vamos a tener, como vemos por acá, los músculos oblicuos, el músculo oblicuo superior y el inferior, que van a estar inervados por el par craneal 4 y el 3, que lo que van a hacer es permitirle a la córnea dirigirse en dirección lateral, superior y inferior. Luego tenemos las estructuras accesorias del ojo, que como podemos ver, tenemos el párpado que se encuentra en la parte anterior. El párpado va a tener un músculo elevador que le va a permitir al ojo moverse en dirección hacia atrás y a su vez hacia arriba. Bueno, luego como vemos tenemos las glándulas sebáceas, que son quienes van a lubricar el ojo. También tenemos las pestañas y dentro de estas las glándulas ciliares. También tenemos la túnica conjuntiva que va a estar compuesta por un epitelio cilíndrico estratificado, también va a tener glándulas tarsales y la glándula lagrimal, que lo que va a hacer es brindarle protección al ojo y la córnea de los rayos ultravioletas. Bueno, luego tenemos el conducto nasolagrimal y el saco lagrimal, que están recubiertos por un epitelio pseudoestratificado ciliado. Bien, una vez que sabemos la anatomía, vamos a decir cómo es procesada la información. Como ya dijimos, la córnea es el principal elemento de refracción del ojo. Entonces, una vez que el rayo de luz ingresa en la córnea, va hacia la pupila, que ya sabemos los músculos que están implicados en la pupila. Después pasa por el humor acuoso, que es un líquido que brinda nutrientes a lo que es el cristalino en la córnea, ya que son avasculares. Pasa por el cristalino, que es un lente, a las células fotorreceptoras de la retina, ahí como dijimos hoy, que va a hacer sinapsis con las células bipolares y después nuevamente sinapsis con lo que son las células ganglionares, para pasar al nervio óptico que se puede visualizar acá. Luego el quiasma óptico, el tracto óptico y finalmente un núcleo que se llama geniculado lateral, que está ubicado en el tálamo, ¿sí? Que es encargado de la visión. Algo que no dije es que hasta entonces la información va a estar segmentada, ¿sí? Pero después va a pasar a una área que se llama área de asociación visual en la corteza visual primaria, donde se va a integrar la información. De ahí va a tomar dos rutas la información. Puede ser a la ruta ventral, donde va a ir al lóbulo temporal, que lo que nos va a permitir es identificar qué estamos viendo, ¿sí? Y después la ruta dorsal, que va a ir a la parte parietal, que nos va a decir eh, cómo es el movimiento de ese objeto, ¿sí? Bueno, para finalizar, respondemos a la pregunta planteada, que, bueno, se puede decir que el sistema de la visión es similar a una cámara digital. ¿Por qué? Porque su sistema de enfoque y el uso de lentes, tanto del aparato de la visión como de la cámara digital, es similar, porque la luz es enfocada y es capturada de forma automática a través de la córnea del cristalino. Además, podemos considerar al cerebro como un computador, porque al recibir las imágenes las va a proyectar a esta área que ya nombramos para que se pueda integrar la información. Sin embargo, tenemos diferencias, ya que el ojo va a capturar la luz por medio de células fotorreceptoras y las cámaras digitales lo va a hacer por medio de sensores de imagen. Además, el ojo va a tener la capacidad de seguir el desplazamiento de los objetos mediante los movimientos oculares, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que a grandes rasgos el sistema óptico sí se puede comparar eh, a una cámara digital, pero hay que saber que es mucho más complejo. Y bueno, y ahí tenemos la bibliografía utilizada y eso es todo. Muchas gracias.